Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. En el episodio de hoy hablamos con Jordi Reñes. Jordi es uno de los entrenadores de ciclocross más conocidos no solo a nivel nacional, sino internacional, y probablemente muchos lo conozcáis por ser entrenador de Felipe Oss o porque además también compite con bastante éxito en la categoría Master 40. Con él vamos a hablar sobre entrenamiento, sobre ciclocross, sobre descubrimiento guiado en el entrenamiento, sobre técnica y muchas otras cosas. Creo que ha quedado una conversación bastante interesante, así que bueno, os dejo con ella. Eso sí, antes de empezar, recordaros que tenéis en la web ciclismoevolutivo.com una serie de cursos para que podáis unir conceptos relacionados con todos los temas que hemos ido viendo en el podcast y que os sirvan para tomar mejores decisiones en vuestro entrenamiento. Es una especie de unión de conceptos y de daros todo esto pues bien digerido y de forma práctica para que podáis aplicarlo a vuestros casos en concreto. Tenéis un enlace a ciclismoevolutivo.com también en las notas del episodio. Y ya sí, vamos con la entrevista. Hola Jordi, bienvenido al podcast de Ciclismo Evolutivo. Buenas, Manu. Un placer, la verdad. Un placer. Bueno, pues lo mismo digo. Es un placer también por mi parte tenerte por aquí y oye, creo que podemos coincidir en muchas cosas o en muchos temas de entrenamiento. En otros quizás tengamos visiones diferentes, no lo sé, ahora lo veremos, ¿no? Pero creo que era interesante que pudiésemos hablar aquí y que nos escuche la gente, ¿no? Y que bueno, escuche sobre todo pues a uno de los mayores expertos, ya no solo en España, que eso queda fuera de toda duda, sino incluso yo diría que a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en el tema del ciclocross, pero que también tocaremos otras disciplinas. Y bueno, me gustaría preguntarte un poco, para empezar, un poco que te presentases tú a la gente, ¿no? A quien no te conozca y que les cuentes un poco, pues bueno, quién eres y cómo has llegado hasta aquí, hasta el día de hoy. Bueno, Manu, pues, a ver, eso de presentarse uno mismo, ya sabes que es un poco así, entre pretencioso y pecante de humildad, pero bueno, para quien no me conozca, soy un apasionado de la bicicleta, básicamente. Desde los 11 años, por allá 1986 ya, el que haga cuenta ya sabrá cuántos años tengo más o menos, pues empecé con el mundo de la bicicleta y hasta hoy en día creo que no he dejado ningún año de competir y bueno, desde 96, 97 ya, en mi época que estaba estudiando la carrera de INEF en Lleida, pues ya me surgió la inquietud, ya había dejado un poquito de competir, el tercer año de amateur, y me surgió un poco la inquietud de llevar a la gente. De preparar ciclistas y empecé pues llevando una escuela de ciclismo, luego ya pasé a categoría cadete, llevando como director deportivo cadetes, equipo junior del Moncia de Tarragona, donde incluso conseguimos victorias a nivel nacional. La verdad que me gustaba el tema de la acción deportiva, pero también era muy complicada. Era pues bregar con muchos padres, con muchos intereses y bueno, y ya me decidí un poco más por el tema del entrenamiento deportivo. Para mí siempre un referente había sido en esa época Manolo Saiz. Lo veía un adelantado a su época y me gustaba mucho la forma de plantear de forma moderna el ciclismo y pues, sacando un poquito tajada de todos los aspectos técnicos, tácticos y a nivel de preparación que había en la época. Entonces pues intenté un poco seguir ese camino de pues sincronizar un poquito la tarea de entrenador con la de preparador físico. Y ya bueno, pues más adelante acabé carrera, hice el máster de alto rendimiento deportivo en Elche y no he parado de llevar ciclistas y desde aproximadamente 2004, 2005 ya empecé a competir en ciclocross y bueno, es una disciplina que me encantó desde el primer día, ya había visto algo de junior, había visto carreras por la tele, salía Paco Pla por ahí, pero nunca me había tenido la necesidad o más bien que la necesidad, la oportunidad de practicar a nivel competitivo ciclocross. Y empecé a competir y a llevar gente también de ciclocross y bueno, al final es la disciplina que habiendo tocado todos los palos, porque desde pista
carretera, mountain bike, creo que he competido duatlones de todo tipo, creo que he competido en todas las disciplinas de resistencia prácticamente, incluso carreras de montaña, pero ciclocross realmente es la que me apasiona, la que más horas le dedico a entenderla, a estudiarla y tiene una riqueza brutal a nivel técnico, táctico y de intentar sacar rendimiento de ahí. Ahora mismo estás centrado solamente en gente de ciclocross o también de otras disciplinas, que no sé, carretera, mountain bike. Bueno, a ver, no me cierro las puertas, obviamente, pero como trabajo con plazas limitadas, al final prácticamente, si no el 100%, el 80-85% de la gente que llevo compite ciclocross o hace algo de ciclocross. Si no, los convenzo al final. Eso Pero es. realmente es la disciplina que más la gente me viene a buscar por ello y bueno, sí, se puede decir que estoy un poco especializado. De hecho, si me llega gente que quiere centrarse solo en carretera o tal, pues bueno, como he hecho contigo o con algún colega más, pues los derivo porque realmente creo que es interesante que alguien que se dedica más precisamente a llegar a gente de carretera, pues los lleve. He llevado gente de baqué, un par o tres de chavales los últimos años de carretera y bien, la verdad que bien. Creo que bueno, que los puedo llevar bien, pero realmente sí, se puede decir que me estoy especializando un poco en ese ámbito, también del ciclocross. Al final creo que el especializarse siempre da riqueza pues a la gente que recibe el servicio y quien decide ir por ese camino, pues también obviamente intenta indagar mucho más y perfeccionar al máximo los sistemas de entrenamiento. Sí, sí, sin duda. Y Jordi, bueno, que no lo sepa, pero bueno, compite en ciclocross además muy bien. De hecho, ahí donde te veo, pues tienes varios mayores de campeón de España detrás, a tu espalda. Y me gustaría preguntarte, como entrenador, ¿qué te aporta competir? ¿Qué te enseña? Pues me aporta muchísimo. El contacto con la competición para mí es básico. A ver, obviamente nos pueden dar una serie de contenidos en la carrera, en cualquier máster de alto rendimiento especializado en ciclismo, que los hay muy buenos actualmente, pero realmente si no estás en el campo de batalla te pierdes muchas cosas, muchos detalles. Y eso es un hecho y no se puede negar. Entonces el hecho de estar todavía en la brecha y ser competitivo, pues me da mucho. Sobre todo a nivel de aspectos de material, pues en ciclocross, por ejemplo, es una disciplina que la elección del material es muy importante, desarrollos tubulares, presiones, pues todos esos ámbitos pues los controlas mejor y puedes aconsejar, aunque tampoco me gusta nunca dar las soluciones, en ese sentido soy un poco pedagógico, como ya hemos comentado antes de empezar, también soy profesor, entonces pues me gusta un poco el descubrimiento guiarles un poquito en la respuesta, pero que ellos mismos, a mí me funcionan unas cosas que puede ser que a otros no les funcione, el tipo de presiones, entonces no hay una fórmula al final. Entonces sí que, pues eso, con la competición estoy cerca de la gente que entreno, puedo aconsejar, puedo estar pendiente de calentamientos, me da mucho, al final, me da mucho. Luego también conozco mejor los circuitos, obviamente, casi todos los circuitos de España, donde se hacen copas de España. A nivel internacional, pues no compito, pero bueno, me trago todas las carreras de ciclo que no sabía así por haber, obviamente. Entonces también el conocer los circuitos con la variedad y idiosincrasia de cada uno, pues también es un factor a tener en cuenta. Y luego también establezco paralelismos. Puede parecer algo raro o pretencioso, pero realmente, sabiendo mi nivel, pues puedo un poquito derivar el tipo de entrenamiento que puedo hacer a cada persona, hasta dónde podemos llegar a nivel de intensidades, que realmente para mí es uno de los caballos de batalla de la ciencia del entrenamiento. O sea, desde que acabé la carrera hasta hoy en día, sigo teniendo las mismas incógnitas. ¿Hasta cuándo podemos entrenar con un atleta? ¿Cuántas series le puedo poner? ¿Cuándo hago un trabajo? ¿Cuándo hago todo tipo de trabajo? Por muchos trabajos de investigación que hagamos, esa respuesta no la va a responder nadie, porque es que no se puede. Somos seres vivos, en movimiento, cada uno con sus historias. Entonces, bueno, pues sabiendo un poquito mi nivel, mi curva de potencia, mi umbral, si está en 5 vatios kilo, pues bueno, voy a ser una persona que está a 4,5, hasta dónde puede llegar más o menos, una que está por encima, pues que le puedo apretar un poco más, obviamente. Bueno, me sirve de referencia, realmente, me sirve de referencia. Entonces, también me es válido para eso.
Genial, la verdad que ha abierto algunos temas interesantes en los que profundizaremos. En lo que has dicho hay una frase que me gusta y creo que refleja muy bien lo que tú decías, que se dice que en la teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí que la hay, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que tú estás viendo compitiendo, ¿no? Sí, sí, realmente sí. La práctica te cambia todo. Todas las reglas básicas del entrenamiento te lo cambia. Entonces, bueno, es como tú dices, tendremos tiempo para debatirlo y verlo más detenidamente, pero realmente hasta que no estás ahí no te explican muchas cosas que desde fuera no se ven. Eso es. Porque dices que al final tenemos mucha incógnita y es que eso es así, ¿verdad? Aunque se quieran vender certezas, en realidad el entrenamiento se puede descomponer, creo yo, en factores a veces muy simples, ¿no? Que es estímulo y recuperación, pero a su vez es tan difícil saber si podemos meter un poco más, un poco menos, cuándo sí o cuándo no. ¿Y qué formas tienes tú de guiarte en este laberinto y un poco saber si el deportista necesita más entrenamiento, si necesita más descanso? ¿Cómo te guías tú aquí? Bueno, a ver, un poquito, tengo dos tipos de planificación al final. Una que es a largo plazo, que es un poquito marcar los objetivos, sobre todo la importancia de la confección de un buen calendario de competición, para mí es básico, y más en ciclocross, donde hay carreras todas las semanas. Entonces eso es una carga importante que hay mucha gente que no la tiene en cuenta. Entonces, pues planificar muy bien el calendario, ver un poco el DAFO, las debilidades, las fortalezas de la persona que voy a entrenar, y luego pues sobre todo tengo unas cosas muy claras desde hace muchos años. Cuando estaba en la carrera ya me nombraron un tal Gis Cometti que decía que la fuerza era el centro de todo y la base del rendimiento, y eso se me quedó a fuego. Entonces lo que hago es privar mucho el trabajo de fuerza, de muchas formas diferentes, de casa, en el gimnasio, con la bicicleta, con actividades alternativas que no tienen que ver con la bicicleta, si puedo, pero al final para mí es básico el trabajo de fuerza. Pero para mí es básico para el rendimiento. Al final el ciclismo, y cuanto menos es la duración de la disciplina deportiva en el ámbito ciclista, más importancia cobra la fuerza. Entonces para mí es básico. Y luego a nivel de metodología también a lo largo de los años he ido variando. Normalmente siempre habíamos utilizado la tradicional, bueno, ahora vamos un poquito más con la planificación por bloques, porque lo de tener un pico de forma anual ya es inviable, son 2 o 3 mínimo. Y luego también en los últimos años estoy utilizando mucho entrenamiento polarizado, me gusta mucho el hecho de pues meter lo que es el trabajo de fuerza en entrenamientos de intensidad, con bastante carga a nivel de desarrollo y con mucha explosividad. Eso pues, creo que lo podemos hacer durante todo el año y me da buenos rendimientos. Y también un poquito a nivel de entrenamiento convergente. O sea, siempre intento, a medida que va llegando los picos de forma, pues adaptar un poquito las zonas de entrenamiento y los esfuerzos a la demanda de la competición. Entonces, lo que es zonas entre umbrales, pues siempre espero un poquito la parte final de tapering, o bueno, un poquito antes de tapering, la fase de impacto para meter ahí esos ritmos que normalmente cuesta mucho entrenar ese tipo de ritmos. A nadie le gusta, creo, entrenar en Z4 porque realmente son entrenadores muy duros a nivel psicológico, sobre todo. ¿Vale? No sé si te contesta la pregunta o he ido un poco por la certidumbre, pero bueno. Sí. Me ha contestado perfectamente. Pero bueno, creo que profundicemos un poco más en esto, porque, por ejemplo, creo que hay varias formas, ¿no?, de abordar el entrenamiento en cualquier disciplina, ¿no? En ciclocross, en carretera, da igual, ¿no? Y una de ellas podría ser tratar de descomponer, digámoslo así, el esfuerzo de la competición en partes para entrenar cada parte por separado. Otra forma quizás sea más focalizarnos en hitos metabólicos, ¿no? En vías energéticas, si queremos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, trabajar un poco más pensando en la fisiología y no pensando en cómo es la carrera. Luego hay formas intermedias. Bueno, me gustaría preguntarte un poco cómo lo abordas tú, o cómo dices, voy a entrenar, con este deportista voy a entrenar estas cualidades, ¿no? ¿En qué te basas o por qué? Vale.
Bueno, pues nos faltaría un poquito la segunda parte de la pregunta de antes. A corto plazo, ¿cómo entrenar un poco más? A corto o medio plazo, lo que hacemos es, intento al menos, siempre tenemos una serie de competiciones o competición, sobre todo en el ámbito del ciclocross, campeonato de España, cualquier tipo de campeonato del mundo, en caso de Felipe, campeonato de Europa los últimos años, pues un poco analizar esa competición, el circuito y pues eso, un mesociclo antes, 3, 4, 5 semanas antes, pues adaptar mucho, modelizar mucho los entrenamientos al tipo de terreno que nos vamos a encontrar, un poquito las cadencias que creemos que tenemos que llevar en esa competición, dependiendo del tipo de superficie, si creemos que va a haber barro, si es arena, un poquito todos los factores que involucran al rendimiento en ciclocross. Y entonces lo que hago es intentar individualizar el máximo, pues eso, trabajo a nivel de frecuencia cardíaca, de potencia, sobre todo si estamos trabajando a nivel de entrenamiento en ruta, que es el tipo de entrenamiento que prima, ¿vale? Aparte del entrenamiento que podemos hacer a nivel de técnica, entre semana, 1 o 2 días, pero bueno, durante la época de competición en ciclocross, pues prima un poco el trabajo en bici de ruta, ¿vale? Entonces, es un poquito esa la base de la planificación a corto y medio plazo. Entonces, bueno, a nivel de entrenamiento, pues obviamente, como creo que todos, pues me fijo en el perfil de potencia, todos los P que pueda haber, desde el P5 segundos a P1, P3, P6, P12. Últimamente estoy trabajando bastante y probando el tema de la potencia crítica. Creo que es interesante, sobre todo para ciclistas de ciclocross, porque son un tipo de esfuerzos más cortos que te dan un perfil mucho más acurado de lo que es el rendimiento y cómo está el ciclista que el FTP típico ¿vale? Porque creo que por mi experiencia personal con varios ciclistas de ciclocross, normalmente el tener un FTP bajo no quiere decir que van a tener más rendimiento en ciclocross. Muchas veces es al revés. O sea, con buenos P1s y P5s son ciclistas que funcionan muy bien en ciclocross y realmente luego tienen carencias a nivel de FTP o de resistencia de la graduación. Entonces, pues un poquito me baso en eso. Y luego, pues obviamente, la frecuencia cardíaca, un poco la deriva que puede tener a nivel pues, en entrenamientos, cómo va pues evolucionando el tema de la frecuencia cardíaca y también, obviamente, el tema de feedback constante con el ciclista, escala de percepción de esfuerzo. Al final, yo trabajo mucho con eso. Por eso me gusta trabajar con poca gente, porque necesito que me cuenten cómo se notan, cómo se sienten, porque a partir de ahí yo saco muchos datos, mucho más datos quizá que con los datos, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Aunque pues, obviamente los datos son objetivos, están ahí y sirven y te dan pistas y te marcan el camino. Pero muchas veces he tenido datos de ciclistas que digo, es que no vamos a hacer nada con este y luego ves que responde bien a los entrenos y su evolución es correcta y tiene resultados. Y luego he tenido ciclistas que han tenido unos valores espectaculares entrenando, como nos pasa a todos creo, y luego llegan las competiciones y realmente el rendimiento no es el que esperábamos. Entonces, pues me baso mucho en eso, en la comunicación con el ciclista. Y luego también estaría el tema de la competición. Eso, al final... Claro, perdona. El tema de la competición, pues es muy difícil analizar los datos de una competición de ciclocross. No sé si tú has tenido, creo que tiene gente que va muy bien en ciclocross, campeones de España incluso, y verás que, por ejemplo, los que llevan potenciómetro, que son pocos, pues tampoco los datos no te dan mucho, porque al final es una campana de Gauss invertida. O sea, están entre Z1 y Z5 la mayoría del tiempo, porque o están en tramos de curva que no aplican fuerza a los pedales o están arrancando, básicamente. Quitando circuitos que son muy de rodar, que tienen muy pocas paradas y que más o menos iguala un poquito ya, pues van mucho más en zona 4 de potencia, en zona 3, pero realmente está claro que el ciclocross es un deporte de arrancar y parar, arrancar y parar. Lo que se trata también es de parar lo mínimo posible para arrancar lo mínimo posible. Eso es también una de las bases, uno de los secretos del ciclocross. Pero realmente la potencia como análisis de datos en competición en ciclocross, yo no le puedo sacar mucha punta. Miro la frecuencia cardíaca,
Viendo un poquito el intensity factor, pues tiene que estar cerca de 1, obviamente, porque si es una hora de carrera, pues tiene que estar cerca de 1, un poquito por encima, pues es que nos hemos exprimido bien. Si está por debajo, puede ser que falte ahí todavía exprimirnos mejor. Y los tiempos por vuelta, analizar los tiempos por vuelta, ver un poquito la dinámica del tiempo por vuelta, si mejoramos conforme sube, conforme la carrera va hacia adelante o al revés, o tenemos una baja de rendimiento, bajan los tiempos por vuelta. Eso también es una forma de analizar un poco cómo está el ciclista, que hay que trabajar, si hay que trabajar un poquito más la explosividad, si hay que trabajar un poquito más la resistencia, la duración. Pero en competición es difícil sacar conclusiones a nivel de datos, la verdad. Y luego están eso, las sensaciones que te da el ciclista. Pues mira, hoy técnicamente he encontrado muy fino. Pues son cosas que al final, el trabajo que vas haciendo, le vas dando un valor y vas viendo por dónde ir, te va conduciendo. Y compararte con los demás y con los rivales, que al final es lo que más normaliza todo, porque al final, de un día a otro, es verdad que te puede cambiar la temperatura, las condiciones y tal, pero claro, es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Y al final, sí es cierto que si estás compitiendo siempre con los mismos, pues tú no más que con tu resultado estás viendo si estás yendo a más o menos, ¿no? Sí, efectivamente, obviamente. La comparación siempre está ahí. Pero bueno, también yo le doy mucho valor, intento con la gente que llevo que confíe mucho en el proceso, porque realmente el ciclocross es una disciplina que engaña mucho, porque la gente se la coge con muchas ganas, porque son muchos meses sin hacer ciclocross. La gente que hace ciclocross está muy enganchada al ciclocross, porque somos junkies de ciclocross, creo yo, la mayoría. Entonces, pues bueno, hay gente que le gusta empezar las primeras carreras y quiere verse delante. Y realmente es una forma de actuar y es lícita, pero realmente si quieres aguantar toda la temporada de ciclocross hay que medir bien los pasos y hay que saber que hay carreras quizás al principio de temporada en las cuales no vas a estar delante, pero que es que las carreras de ciclos son tan exigentes que solo compitiendo en ciclocross y haciendo 4 cosas entre semana vas a mejorar y mucho, porque ya me dirás tú, ¿quién hace un entrenamiento de 1 hora con 180 arrancadas de 10 segundos? 220, no sé, no las he contado nunca, pero hay muchísimas. Eso es un hit importante, en la carrera de ciclocross. Sí. Eso es algo que claro, en realidad no creo yo que se pueda entrenar tan bien porque es que es tan duro, tan exigente. O sea, ¿cómo vas a hacer un entrenamiento con 200 arrancadas? Vamos, es complicado. Y de hecho, no, creo que cuando hablabas de lo de la potencia, y si quieres la respondemos a las dos, cuando hablabas de analizar la potencia en carrera, ¿no? Que muchas veces se dice, pues bueno, se puede analizar el número de lo que se llaman matches, ¿no? O sea, cuántas veces pues has pasado de 800 vatios durante la carrera, por ejemplo, ¿no? Según el deportista. Pero claro, en realidad, sí, además es que tú mismo me lo has dicho, ¿no? O sea, en realidad es que no sabes, aunque pase de 800 vatios, no es lo mismo pasar durante 10 segundos que durante 1 segundo, ni hacerlo muchas veces seguidas, ¿no? Ni hacerlo a final de carrera. Entonces, al final, en realidad es como que te está diciendo un número, pero es como si cuentas el número de pedaladas que has dado en toda la carrera, ¿no? Claro. Es que realmente cuando el contexto competitivo es tan cambiante, todos los datos hay que mirarlos con lupa. O sea, si fuera el kilómetro en pista o la persecución, está claro que es un contexto muy estable. La pista siempre va a ser la misma, el coeficiente aerodinámico prácticamente el mismo, entonces aplicas una potencia y salen los tiempos. Pero es que en ciclocross, desde la primera vuelta a la última cambia circuito, desde que calientas hasta que corres cambia circuito. Entonces, claro, el tipo de circuito te va a dar más matches o menos, vas a tener que ir a un ritmo más uniforme. Por ejemplo, un terreno embarrado donde realmente ya ese día no puedes arrancar en ningún sitio, vas a tener que ir todo el rato a un ritmo mucho más de tractor, mucho más en Z4 alto. Otro día va a estar seco con mucha curva, vas a tener que estar haciendo matches todas las curvas, como tú dices. Entonces, es difícil analizarlo, la verdad que sí. Y ahí está también la gracia, para mí. Pues sí. Me gusta, Jordi, lo que has dicho antes al principio de descubrimiento guiado. Es una cosa que a mí también me gusta. Pero bueno, es verdad que no todo... Lo primero es que
no todos los entrenadores lo hacen, desde luego, pero tampoco todos los deportistas lo quieren, ¿no? Muchas veces se busca un plan predefinido, ¿no? Como súper fijo, ¿no? Y no salirnos de ahí. Entonces me gustaría preguntarte por cómo aplica este descubrimiento guiado y, bueno, cuáles son tus experiencias con los deportistas. Uh-huh. Bueno, pues mira, el que ha entrenado conmigo lo sabe, qué tipo de... Me gusta eso, la pedagogía bastante abierta, o sea, darle protagonismo, en este caso, al deportista. Entonces, yo obviamente tengo mi forma de ver el entrenamiento, que es una forma, bueno, luego podemos verlo también, pero bueno, basado mucho en la variabilidad, en la multilateralidad, me gusta tocar muchas disciplinas, que realmente no sea algo duro psicológicamente o lo mínimo duro psicológicamente. Siempre que podamos, pues hay que intentar disfrutar del entrenamiento para disfrutar después de la competición. Entonces lo que intento es darles libertad, que me pidan lo que les apetece hacer. Entonces yo intento adaptarme. Primero por factores familiares, laborales y después pues por el tema de rendimiento al final, que rindan entrenando felices, que digo yo. Entonces, pues eso, yo intento que ellos me vayan diciendo y yo en la medida de lo posible pues me voy adaptando a lo que ellos, oye, pues mira, que puedo ir con la grupeta este fin de semana. Digo, por supuesto que puedes ir la grupeta, te lo cuadro yo para los ritmos que tienes que llevar con la grupeta y sin problema. Oye, que prefiero ir con mountain bike, pues yo te lo cuadro, no hay problema. Normalmente no digo nunca que no, entonces voy a decir bueno, pues lo que digan bien, pero realmente es porque creo que el rendimiento, a no ser que sea 2 semanas antes de la gran competición que tenemos este año, pues no vamos a hacer inventos, pero pues sobre todo yo les digo siempre, en periódico un poco, un periodo de base, pues aportar cosas y decir y modificar, porque es que no pasa nada. Al final lo que se trata es de sumar con cierta coherencia día tras día y esto, disfrutar del proceso y no aburrirse. A mí ha llegado gente que tenía... Bueno, yo no me gusta a mí criticar a los colegas porque cada uno tiene su forma de actuar, quizás yo estoy equivocado, pero realmente con una serie de entrenamientos con series y series otro día y yo, hostia, yo digo, yo no sería capaz de hacerlo. Yo, en mí mismo, no planificarlo, sino realizarlo yo mismo, no sería capaz de hacerlo. Entonces, claro, eso puedes estar 6 meses, 1 año, 2 años en el tipo de entrenamiento, pero al final es que yo creo que cualquier cabeza tiene que saltar por los aires. Entonces me gusta eso, pues darles esa libertad de que propongan cosas y después, pues en carreras me preguntan obviamente porque saben que tengo una experiencia en el sector y tal, pero no me gusta tampoco darles la solución porque mi solución puede ser que no sea su solución. Yo les doy pistas de cómo lo veo yo y ellos van probando. Entonces, pues a veces coincidimos, oye, pues sí, o a veces me dicen, bueno, pues a mí me mejor de otra forma, pues perfecto. ¿Sabes? Ahí está la base también de aprender uno de otro y yo no dejo de aprender de mis entrenados. Esa también es la idea. Pues sí. Mira, una cosa hace bastantes capítulos ya, pero que nos decía Carlos Barredo, que el director de rendimiento en Olocometa, que si un deportista le llamaba y le decía en mitad de un entrenamiento que oye, que estoy sin fuerza o que no sé si seguís con la serie o no seguís, que se enfadaba y le decía, oye, pero ¿por qué me preguntas? Dice, si lo sabes, el único que lo sabe bien eres tú, o lo sabes tú mejor que yo, ¿no? No me tienes que preguntar. Y obviamente tenía razón, pero es verdad que también que hace falta tener tanto la confianza del deportista como una confianza en ti mismo como entrenador para decirlo, ¿no? Y para decir al deportista, oye, que hay cosas en las que tú sabes más, ¿no? Pues cómo te estás encontrando lo sabes tú mejor. Y yo sé a lo mejor más en otras, ¿no? En la preparación, pero que las dos hacen falta y no es solamente un proceso, ¿no? Donde el entrenador tiene la respuesta mágica y el deportista es solamente cumplir y sin hacer caso a lo que le dice su cuerpo y simplemente siguiendo un plan, ¿no? Sí. Yo intento educarlos en ese sentido. Siempre les digo que yo planifico desde mi casa con mi ordenador, pero no estoy en su cuerpo ni en su mente. Entonces, cuando tú planificas algo, tienes una idea mental, tienes una estructura mental de lo que quieres hacer, pero realmente es el propio deportista el que tiene que analizar si ese día pues está preparado para hacer ese entrenamiento o por lo que sea. Pues
mil factores, porque no he dormido bien, porque he tenido mal día en el trabajo, por lo que sea, pues tiene que aflojar y a mí no me suelen llamar durante el entrenamiento, siempre me lo digo, no hace falta. Luego cuando esto me ponéis el comentario en Training Peaks, me mandáis un WhatsApp, como queráis, y yo automáticamente pues ya veo si modifico el día siguiente o no, pues mira, lo dejamos así y mañana descanso activo y arrancamos de aquí 2 días otra vez como si nada hubiera pasado. Bueno, pues vas un poco jugando, pero al final realmente es eso. Yo creo que el proceso de entrenamiento es algo vivo y que tiene que, pues, tener la máxima flexibilidad y como digo yo, adaptarte al máximo. Eso es. Vale. Jordi, ¿cuál sería o cuál dirías que es el 20% de cosas que haces con el entrenamiento que te dan el 80% del resultado? Buena pregunta. Pues mira, lo que te he comentado antes, trabajo de fuerza, para mí, lo vuelvo a repetir, básico. Yo sé que a muchos no nos gusta meternos en el gimnasio, nos cuesta hacer otra cosa que no sea bici, porque al final lo que nos gusta es hacer bici. Pero bueno, mira, yo, por ejemplo, hoy tenía previsto ir al gimnasio y irme a nadar un rato y porque daba lluvia, al final no ha llovido, pero al final pues he decidido seguir el plan y irme al gimnasio porque sé que al final va a ser algo que va a repercutir en mi beneficio y realmente tendré más días para ir en bici. Llevo muchísimos años yendo en bici ya. Pero siempre tienes el deseo de salir en bici, pero joder, es que el trabajo de fuerza bien hecho y bien pautado y si puede ser mantenido durante todo el año, al menos con una sesión semanal. Yo intento facilitarlo al máximo, que hacerlo en casa con mancuernas. Llevo muchos años trabajando el tema de fuerza de velocidad, que bueno, todos los últimos estudios dicen que es la forma de trabajarla. También he hecho trabajos de cadencia de 10 minutos, que ahora dicen que no es lo correcto. Puede ser que sea cierto, pero puede ser que también no sea nada nocivo, porque realmente yo sé circuitos de ciclocross embarrados en los cuales que tienes que ir a 60 revoluciones por minuto durante casi una hora. Entonces, pues ese tipo de trabajo no creo que le venga mal a un ciclista. ¿De acuerdo? Bien realizado, no hay problema. Pero bueno, entiendo que sí, que al final es aplicar el máximo de carga posible, o sea, movilizar la máxima carga posible en el mínimo tiempo posible. De eso se trata. Entonces, pues bueno, trabajo de fuerza, velocidad, le doy mucha importancia durante todo el año. Lo que te he comentado también, el principio de variedad, de multilateralidad, trabajar con, si puede ser con 3 bicicletas, mejor que con 2 durante todo el año. Pues manejar, o sea, al final es estimular al máximo el organismo para que no se encorsete en una disciplina. Entonces, me gusta que la gente que entreno les animo a que hagan varias disciplinas, que tengan diferentes objetivos durante el año, porque eso a nivel psicológico creo que es muy productivo y a nivel físico, técnico, pues creo que también que enriquece al máximo. Y sobre todo a nivel de los categoría máster, cuanto mayores somos, pues creo que mantener los índices de fuerza elevados y mantener una variedad de estímulos también grande también enriquece mucho al deportista y le mantiene arriba. Creo un poquito que es un poquito el secreto mío, porque realmente si ves mis entrenamientos no son gran cosa, pero intento pues eso, mantenerme muy activo siempre. Y luego, para acabar, pues ese 6 o 7% más, si me queda del 20, pues sería un poco modelar el entrenamiento, también te lo he comentado antes. O sea, ver las necesidades, los requisitos de competición, de los circuitos e intentar, pues, planificar en consecuencia, adaptarnos conforme llega el objetivo clave, pues, adaptarnos mucho más a ese tipo de superficie, a ese tipo de recorrido, a esos desniveles, a esas cadencias que preveemos que podemos llevar y enfocarlo todo ahí un poquito. Perfecto, bueno, me gusta lo de que los entrenamientos son simples y eso no quiere decir que sean peores, sino al revés. Yo creo que muchas veces cuando tenemos que complicarnos de más y poner entrenamientos que hace falta una chuleta para seguirlo, seguramente es porque se pierde de verdad el foco de lo importante, porque no tiene ningún sentido, o que yo sepa, el hacer estos entrenamientos que ya te digo que yo veo gente con la chuleta
que dices, madre mía, todo eso tienes que hacer y que, o sea, ¿por qué, no? ¿Qué te aporta el hacer 15 series de esto, 15 del otro el mismo día, tal? O sea, las cosas yo creo que pueden ser más simples, ¿no? Sí, quizás pecamos un poquito, nos cuesta a los entrenadores poner en una semana 2 descansos, porque parece que está estimando que me está poniendo descansos este hombre. O poner pues 2 horas Que y no media trabajes. a ritmo Z2 bajo y ya está. O con una cadencia establecida. Nos cuesta poner un entrenamiento simple porque parece que no sepamos. Entonces, si no pones un entrenamiento muy complicado, parece que no sabes. Pero realmente, yo se lo digo mucho de mis entrenadores, muchas veces menos es más. Muchas veces menos es más. Y en el ciclocross, básicamente, una vez empieza la temporada, menos es más. Todo lo que no hayas hecho 2 meses antes, 3 meses antes, en verano, es cuando que hay que cocerlo todo. Luego es difícil porque realmente, ya te digo, la exigencia de las competiciones es tanta, la recuperación tiene que ser la que es, entonces no puedes hacer milagros tampoco en temporada. Tienes que mirar mucho las intensidades y los volúmenes de entrenamiento. Sí, yo en ciclocross no sé, pero en carretera, cuando veo cómo entrenan, porque te lo dicen o porque los conoces a los entrenadores de gente buena de carretera o todos mundiales, y es súper simple, vaya, es pues lo que tú estás diciendo, o sea que muchas veces no pensamos que porque sea realmente mucho más complicado es más profesional, porque seguramente sea al revés. Bien, Jordi. Luego, una parte fundamental también de ciclocross, obviamente, y del resto de disciplinas es el trabajo de técnica. Y me gustaría preguntarte cómo puede un ciclista trabajar o entrenar su técnica en ciclocross. Uh-huh. Bueno, hay 2 formas, entiendo yo, de trabajar la técnica. Una es el perfeccionamiento técnico, el cual intentamos hacerlo en condiciones de poca fatiga. Y luego está el trabajo de técnica en fatiga, un poquito igual que mountain bike, ¿de acuerdo? Que también se hace este tipo de trabajo. Entonces, bueno, yo lo que hago es un poquito desglosarlo. Me empiezo trabajando la técnica de forma aislada. Entonces, pues todo lo que es superación de obstáculos, sea montado, sea desmontado, todo lo que es el desmonte de bicicleta, las transiciones de un sitio a otro, sea corriendo, dando la vuelta a un árbol, subiendo escaleras, el monte a la bicicleta, que sea también rápido y eficaz, todo el tema de curveo, de aprovechamiento de inercias, de elección de desarrollos. Bueno, todo eso lo intento diseminar un poquito, aunque es difícil, pero bueno, cuando cojo gente que realmente técnicamente tiene deficiencias, pues lo que intento es eso, trabajar la técnica un poco de forma más descompuesta. Luego lo que hago es hacer enlaces, o sea, enlazar diferentes variantes técnicas, por ejemplo, pues curveo, desmontar escaleras y volver a subir. Y hacer repeticiones y repeticiones, intentar pulir. O trabajo, por ejemplo, en playa también suelo hacer, pues a lo mejor rodar por la playa por la parte mojada dura, cambiarse a la zona blanda, desmontar de la bici y volver a subir e intentar arrancar. Combinaciones que se me ocurren y durante muchos años se me han ido ocurriendo y tengo ahí mi biblioteca con todos mis esquemas de trabajo técnica. Y luego la parte final sería ya pues combinarlo todo. En pequeños circuitos, pues combinar, intentar escoger un circuito que tenga su parte de curvas rápidas, curvas lentas, algún desmonte, algún obstáculo que se pueda pasar y combinarlo todo de la forma más rápida posible, realmente. Y luego también ya estaría el trabajo siempre que sea posible, en circuito de competición. Si tienen la posibilidad de ir a rodar al circuito de competición 3 días o 4 días antes, perfecto. Sí, Jordi, ¿eso lo haría deportista por su cuenta? ¿O lo tiene que hacer acompañado de preparador o de otra persona? No sé, lo digo porque a lo mejor cuando buscas mejorar la técnica, o sea, cuando buscas igual intentar arriesgarte, ¿no? O sea, forzar un poco los límites de lo que manejas o no manejas, también te puedes caer, ¿no? O a lo mejor no tienes confianza cuando vas tú solo y necesitas a alguien que vaya delante tuya, no sé, o sea, ¿cómo lo haría? ¿Uno se organiza su circuito y va y lo hace? ¿O va con otra persona? ¿O cómo se suele hacer? Ves, siempre que puedas ir con alguien que sea técnicamente más bueno que tú, te va a enseñar, obviamente. Yo el problema que tengo es que la mayoría de la gente que llevo viven a cientos de kilómetros de mí.
nunca uno es profeta en su tierra, que dicen. Entonces, lo que tengo que hacer es, pues a veces me han grabado algún vídeo o cuando tienen dudas de cómo hacer una determinada técnica o simplemente por los comentarios que me dan, el feedback que me dan, pues puedo ver si... Y luego las carreras, al final las carreras tú ves cómo va la gente, coincidimos en Copas de España y veo pues un poquito cómo va y si ese trabajo está dando sus frutos. Pero realmente es un trabajo que hay que hacer de forma individual. A veces con Felipe sí que quedamos porque es relativamente cerca de mí, a 30 minutos, 30, 40 minutos, y sí que hacemos algún trabajo más específico en arena y cosas así, intentamos pulir detalles, porque sí que era un poco un talón de Aquiles el tema de la arena, el tema del barro, nos costaba y bueno, poco a poco pues hemos ido avanzando en ese sentido. Pero claro, obviamente el trabajo técnico parte mucho de uno mismo y realmente pues de ir un poquito en progresión, desde hacer la técnica de forma más lenta, más pausada, viendo bien la ejecución de la técnica de forma correcta, sin buscar la velocidad, y cuando ya controlas esa técnica, pues buscar ya la velocidad, que al final es lo que buscamos. Técnica y velocidad unidas. Sí, pero yo creo que muchas veces se hace al revés. O sea, creo que a menudo la gente busca primero la velocidad y después la técnica, ¿no? Y es cuando tienes susto o te caes y te da miedo y es casi peor, ¿no? Yo hay gente que le prefiero decirle que no sé si está bien o mal, pero hay gente que le dice, ves siempre guardando un punto de confianza. O sea, de 100% de velocidad que crees que puedes pasar el obstáculo o la curva, pues ve al 90, ¿sabes? Porque a lo mejor es más importante que interiorices la técnica, ¿no? Que te centres en hacer bien la técnica sin ir tan rápido, que en hacerlo al 100% y ya te arriesgas si sale bien de lujo. Pero como salga mal y tenga una caída, ya pierde la confianza y cuesta recuperarla. Sí, sí, está claro. Hasta que no se tiene la técnica sin la 100%, no puedes pretender hacerla rápido. Eso es normal. Igual que mucha gente que tiene la manía de que los tablones hay que saltarlos, porque claro, queda muy estético, queda muy bien, pero realmente hay que valorar. A veces no es más rápido saltar los obstáculos o pasar montada algunas curvas, o también eso es un aprendizaje más táctico o estratégico que técnico. O sea, saber realmente cuándo hay que montarse, cuándo hay que desmontarse, ahí se ganan muchos segundos, se economizan muchas fuerzas y son cosas que se obtienen pues con el paso de los años y las competiciones, creo yo. Ahí ya no, el entrenador puede ir orientando, pero realmente es el propio ciclista el que tiene que darse cuenta y estar convencido desde el principio que no lo más bonito es lo más eficaz en ciclocross. Que muchas veces se ven las competiciones internacionales, pues Van der Poel y Van Aert, que saltan los obstáculos, ¿no? Y yo imagino que mucha gente piensa, es que ganan porque fíjate que el paso lo hacen, o sea, saltan los tablones mientras que los otros no lo saltan, pero luego lo ves y en realidad, cuando van juntos, no ves que cojan ventaja, ¿no? No, realmente la técnica a nivel internacional tiene su importancia, pero no es un factor condicionante de rendimiento. Al final, obviamente, el que tiene más capacidad para mover vatios, aun siendo una disciplina bastante técnica, pues tiene mucho ganado. Lo que pasa es que sí, que determinados circuitos en determinadas condiciones, circuitos helados, circuitos con barro que patina mucho, bueno, los circuitos que le van a bien a Felipe al final, que creo que técnicamente no tienen nada que envidiar a los dos que has dicho ni a ninguno que se mueva por el circuito mundial. Pues obviamente esos circuitos pues sacas petróleo de lo que tienes. Obviamente cuando estos dos que dices o alguno de los que se codea con ellos saca el repertorio de vatios a pasear, pues la técnica no nos sirve para estar con ellos. Claro, es que cuando los ves que ganan el campeonato del mundo de ciclocross, pero claro, los ves que también la París-Roubaix, la Tour de Flandes, o sea, es que al final no es solamente, no se puede achacar que sea solamente la técnica, desde luego. ¿Y hay alguna forma de que midamos cómo estamos trabajando, evolucionando con nuestra técnica, nuestros progresos con ella? ¿Alguna forma de tener esto claro? Pues mira, yo llevo años viéndolo y objetivamente creo que no.
objetivamente no, porque lo que hablamos, la heterogeneidad de los circuitos o sea, es una disciplina que puede pasar desde un ritmo uniforme durante una hora a ritmo muy fraccionado, realmente es muy difícil. Entonces, pues a nivel técnico, pues imagínate, la multitud de variantes técnicas que hay en una carrera es infinita. Entonces, objetivamente, creo que no. Lo que intento yo hacer es pues basarme en la observación, en la corrección, un poquito, en cronometrar tramos en lo que he dicho en mis circuitos y ver en qué medida vamos mejorando el tiempo, pero bueno, también está influido obviamente por la mejora de la condición física. Cuanto mejor condición física tienes, por muy técnico sea el circuito, le vas a tender a ir más rápido, solo por tema de aplicar más vatios, entonces tampoco puedes la técnica. Y un poco también analizando, pues cuando empiezas a ver que hay menos caídas, hay menos fallos, tanto forzados como no forzados, cuando hay menos averías, pues indudablemente quiere decir que había una mejora a nivel técnico. Pues, por ahí me manejo. A ver, está ahí el proyecto. Tuve muchos años trabajando con Manu Mateo, que lo has tenido de invitado ahí, y teníamos mucho el debate de cómo medir el rendimiento y cómo ver un poco pues el rendimiento ciclocross, que es una disciplina tan especial, y a nivel técnico también. Y bueno, intentamos empezar a hacer algo como para marcar como un tipo de circuito con repeticiones, como un trabajo un poquito por palieres, con repeticiones de 3-4 minutos en un circuito con variabilidad técnica, pero se quedó ahí en el tintero. Pero bueno, está ahí en el futuro a ver si podemos retomarlo e intentar hacer algo. Claro, es eso, en un contexto inestable y variable es muy difícil, es muy difícil. No lo podemos meter la técnica ahí de la condición física de ciclos en un laboratorio. Exactamente. Pero bueno, que no se pueda medir no quiere decir que no pueda ser mejorado y desde luego el que cuando la mejoras lo sabes. O por lo menos si no lo sabes tú, lo saben los rivales. Sí. Eso está claro. Yo te digo, simplemente la gente se da cuenta. Cuando empieza a decir, no, pues que últimamente ya no hago tanto fallo. Yo, hostia, pues ya no pincho tanto. Es que a lo mejor antes pinchaba porque es que a mí siempre me ha hecho mucha gracia a la gente que empieza con la mala suerte. Es que la suerte. En el ciclocross la suerte está ahí, pero muchas veces es culpa nuestra. Cuando tú pinchas es porque has pasado por lo que tenías que pasar, o porque te han forzado, o porque ibas demasiado forzado físicamente y no has tenido la capacidad técnica de pasar donde tenías que pasar. Cuando rompes un cambio es porque no has cambiado donde tenías que cambiar, has cambiado tarde y mal. Cuando, yo qué sé, 1000 cosas. Cuando tienes un fallo en la arena es porque no lo has pasado bien. Cuando hay 1000 cosas factores que implican en el rendimiento que muchos lo quieren llamar suerte y yo lo llamo perfeccionamiento técnico y mejora constante. Sí, me encanta esta última frase, creo que la voy a cortar para ponerla por ahí y para mandársela a algunas personas. Y ya, Jordi, para terminar, me gustaría preguntarte un poco en qué objetivo estás enfocado ahora, o sea, en qué está ahora más centrado, ¿no? En estos momentos. Bueno, humildemente lo digo desde mi humildad, quiero intentar que el ciclocross nacional crezca. Creo que tiene mucho potencial. Creo que en los últimos años, por parte de la federación, se ha empezado a ver y se ha empezado a apoyar, porque la verdad que hace unos años, o sea, no ser una disciplina olímpica, yo entiendo que es más complicado, pero realmente todo el potencial que se está viendo que tiene el ciclocross a nivel ya de promoción de base, porque la gente que mueve el ciclocross es espectacular, cada vez gusta más, cada vez que la gente lo prueba, se engancha más a la disciplina. A nivel visual, a nivel de espectáculo, el ciclocross televisado es muy vistoso, se puede ver casi todo el circuito prácticamente con 3 cámaras. Entonces, creo que es una disciplina que vale la pena apoyar. Y luego, con lo poco que se ha hecho, están saliendo bueno, es el caso de Felipe y más que tienen que venir por detrás. Entonces, pues, mi intención es intentar que el ciclocross crezca. Y desde mi humilde labor, pues,
pues cuando alguien me necesite para ello, pues ahí estaré, simplemente. Y también, bueno, siguiendo un poco con el ámbito pedagógico que tanto envuelve mi carrera, pues me gusta también trabajar con gente joven, porque realmente llevo toda la vida trabajando con gente joven, profesor de instituto, pues imagínate, 16, 17 años tienen mis alumnos, pues esa edad creo que de momento se me da bien, no soy aún viejo cascarrabias, creo. Entonces, pues me gusta trabajar con ellos. Y me gusta tener un plantel de jóvenes con los que trabajar a largo plazo y tranquilamente, con calma. Con Felipe lo he podido hacer desde que pasó de Junior a Sub-23 hasta ahora, pues son casi 9 años ya juntos y creo que ha valido la pena, y bueno, me gusta ese tipo de trabajo, de trabajar con alguien, intentar ayudarle. He trabajado con chicos que a lo mejor no hemos funcionado, pues se cambia de entrenador y no pasa nada, no soy ningún gurú yo de aquí de Cilogros, pero eso, me gusta ese tipo de trabajo, intentar tener un grupo de chavales, mimarlos, cuidarlos, intentarlos subir con un poquito de coherencia y aportándole la poca o mucha experiencia que pueda tener. Y poco más que te puedo decir. Participación en charlas, estoy ahora llamado para un par de charlas, alguna federación autonómica, pues para adelante, encantado. Algún campus está por ahí en el tintero también. Y todo lo que tenga que ver con el ciclocross, pues bienvenido sea. Yo soy un apasionado de ello. No solo de ciclocross, porque al final parece que solo me cierra ciclocross. Yo compito en mountain bike, competí hasta hace poco en carretera, en categoría máster, hasta que he visto que se complica mucho la cosa ya. Sí, me encanta el ciclismo, pero bueno, sí que no tengo que admitir que el ciclocross me ha robado el corazón en los últimos años. Genial. Pues nada, a ver si nos mandas también un poco de ciclocross a Andalucía, que estamos un poco faltos, creo que es la comunidad que menos tiene. Y ya, Jordi, pues para terminar, me gustaría que nos dijese un poco si alguien, o que dónde pueden la gente verte, en internet, o ponerse en contacto contigo en caso de que quisieran hablar contigo. Bueno, me muevo un poquito en redes sociales, Facebook y Instagram últimamente, pues suelo poner alguna cosilla, si buscan, me van a encontrar seguro. No soy muy ducho en redes sociales, sé que es lo necesario hoy en día, pero quizá me fatiga mucho el tema de estar todo el día intentando ser competitivo, vender tu producto, no es mi guerra, es ahora mismo, la verdad. Pero bueno, quien me quiera encontrar, por ahí me puede encontrar. En los campus, en las charlas que voy a hacer, que las iré anunciando en redes sociales, ahí también el que quiera venir, invitado está a intentar compartir aspectos relacionados con el ciclocross. Y luego, a partir de septiembre-octubre, pues en los circuitos, a nivel de Comunidad Valenciana, me pueden encontrar casi todas las semanas, y en Copas de España intento subir sobre todo las que son por el norte, intento subir siempre al menos un par o tres de Copas de España, también me pueden encontrar por allí. Me gusta estar ahí al pie del cañón, manchándome de barro y luego gritando desde detrás de las cintas. Genial. Pues ya está, Jordi, pues un placer tenerte por aquí, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, el placer ha sido mío, encantado.